Igual 226, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. El proyecto Píldora de Luz Eléctrica fue aprobado oficialmente por Lice, con nombre en clave Xuan Yuan. Su nombre deriva de la legendaria Espada del Camino Sagrado, pero internamente se la conoce más a menudo como la Espada del Relámpago o la Espada de la Victoria. El objetivo central del proyecto es claro: hacer realidad los conceptos casi causales de defensa absoluta y victoria a través de la tecnología global actual y los métodos cognitivos. El equipo del proyecto estuvo pensando ideas durante varios días. Tony y Grey Wolf debatieron interminablemente sobre la activación de energía y el control de campo. El profesor Oak y el profesor Agasa intentaron definir los límites de los duelos de espadas. Y luchadores prácticos como Kaido proporcionaron una enorme cantidad de datos de patrones de ataque y ocasionalmente solicitaron enfrentarse a unidades prototipo. Sin embargo, el mayor cuello de botella ha surgido. ¿Cómo hacer que un cuchillo entienda realmente lo que son los movimientos y ejecute una parada casi predecible y perfecta? Confiar únicamente en patrones de respuesta energética preestablecidos y algoritmos fijos puede ser suficiente para lidiar con rutinas fijas, pero inevitablemente resultará insuficiente cuando se enfrente a una esgrima en constante cambio, especialmente cuando incorpora energía espiritual, habilidades sobrenaturales e incluso el poder de las reglas. Justo cuando la discusión llegó a un punto muerto, Lice aportó una nueva idea. Inspirado en otro mundo conceptual extraído por el sistema. Quizás podamos mirarlo desde un ángulo diferente. Lice dibujó un diagrama simple en la pizarra. Una persona sosteniendo una espada, cuya hoja está conectada a una enorme base de datos en constante aprendizaje. El objetivo no es obligar a la gente a usar a fondo esta espada con sus propias reglas, sino convertirla en el mejor mentor de esgrima y sistema de asistencia en el combate. Señaló la base de datos. Implantamos un potente núcleo de IA en la espada. Luego, recopilamos todo el conocimiento disponible sobre esgrima, diagramas de movimientos, registros de combate e incluso información sobre el arte de la espada de toda la sociedad. Utilicen esta enorme cantidad de datos para alimentar a esta IA, permitiéndole aprender, analizar, resumir y deducir, hasta agotar todas las variantes de la espada. Cuando el espadachín se enfrenta al enemigo, la mano de Lice tocó a la persona conectada a la espada, los sensores de la espada registrarán los movimientos, el flujo de energía y las fluctuaciones de intención del oponente en tiempo real. El núcleo de IA accederá instantáneamente a la base de datos, realizará una coincidencia, simulación y predicción ultra rápidas, y luego usará el dispositivo de micromanipulación en la empuñadura para procesarlos. Podría ser propulsión microvectorial, retroalimentación de pulso iónico o estimulación bioeléctrica. La IA guía o asiste al espadachín para que dé la respuesta óptima. Simultáneamente, basándose en las debilidades del oponente y en su propia base de datos, calcula la ruta de contraataque más probable, ayudándolo a ejecutarla. En resumen, Lice resumió. La espada, a través del aprendizaje, adquiere conocimiento. A través de sensores e IA, adquiere observación. A través de sistemas auxiliares, adquiere acción. El espadachín proporciona el poder, la voluntad y la autoridad final para la toma de decisiones. La unidad del hombre y la espada, unida por los datos y la potencia informática, se acerca a la invencibilidad teórica. La sala de reuniones quedó en silencio por un momento. Maravilloso. El doctor Agasa fue el primero en aplaudir, con su rostro regordete radiante de emoción. Esto transforma el vago concepto de parada absoluta en un sistema asistido por supercomputación alcanzable. El desafío pasa de la elusiva intervención basada en reglas a la recopilación de datos, la optimización de algoritmos y la velocidad de respuesta del hardware. Tony se acarició el bigote con los ojos brillantes. Jarvis. Necesitamos una subrutina Super Jarvis. Dedicada al análisis de esgrima y al apoyo en combate en tiempo real. El procesamiento de datos y la latencia de respuesta deben reducirse al microsegundo. Y la precisión del sensor es crucial. Lobo Gris se rascó la cabeza. Puedo guiar los movimientos del espadachín usando mi tecnología mejorada de detección simbiótica. Estimulación bioeléctrica de baja intensidad de los grupos musculares, combinada con las boquillas micropsíquicas vectoriales en la empuñadura para ajustar la trayectoria. Casi sin demora.
Al ver que todos tenían una idea clara, Lice tomó la decisión. Muy bien. La dirección del proyecto está ajustada. En cuanto al hardware, activación de energía, sensores y sistemas de accionamiento auxiliares, Tony y Grey Wolf seguirán al frente. En cuanto al aprendizaje de IA y la construcción de bases de datos, miró al profesor Agasa y a Rick, que de alguna manera se había colado en la sala de reuniones y sostenía un vaso de precipitados a contraluz, examinando el líquido no identificado. Se lo dejaré al profesor Agasa y a Rick. Erupto. Rickito, mirando de reojo. ¿Dejar que un pedazo de chatarra aprenda a luchar? Aburrido. Pero si puedes conseguirme algunos datos de esgrima de otras dimensiones, como esos cortes conceptuales o espadas de causalidad, me interesaría ver cómo tu IA primitiva maneja las paradojas lógicas. El doctor Agasa, rebosante de entusiasmo, exclamó. No hay problema. Desarrollar IA con aprendizaje es mi especialidad. Necesitamos un algoritmo central potente, una arquitectura de base de datos infinitamente escalable y un proceso eficiente de entrada y limpieza de datos. La mirada de Lice se agudizó. Solicitaremos públicamente manuales de técnicas de espada a toda la sociedad, incluso a través de nuestros canales especiales. Cualquier persona u organización que proporcione información válida sobre esgrima recibirá puntos de contribución de la Academia Tianze tras su verificación e ingreso en la base de datos. Estos puntos pueden utilizarse para canjear recursos, tecnología o incluso equipo personalizado u oportunidades de entrenamiento ofrecidas por la Academia. Este proyecto se llama Operación de Recopilación de Datos. Las 10.000 espadas regresan a su origen. ¿Y la espada que estamos forjando? Lice escribió 4 caracteres grandes en la pizarra. Dugukyubai, que significa buscando la derrota solo. Esta espada no tiene nombre. La llamo Dugukyubai, buscando la derrota en soledad. No busca hacer alarde de su filo, sino abarcarlo todo. Cuantas más técnicas de espada aprende, más amplia es la gama de movimientos que presencia, más profundo se vuelve su conocimiento, más clara su observación y más cerca está su acción de la invencibilidad. Quien la empuña puede no ser un maestro supremo de la espada por naturaleza, pero puede usar su conocimiento y observación para vislumbrar los principios fundamentales de las artes marciales y encontrar esa pizca de victoria inevitable en combate. Lo que pretendemos crear no es simplemente un arma, sino una biblioteca viviente de esgrima, el compañero de entrenamiento definitivo y un atajo hacia los principios de la espada. Con el plan en marcha, la Academia de Artes Marciales Tianze comenzó a operar eficientemente una vez más. Tony y Grey Wolf, junto con su equipo de ingeniería, se aventuraron en el laboratorio y comenzaron a trabajar incansablemente en la sensibilidad del sensor, la microprecisión de las boquillas vectoriales iónicas y cómo traducir sin problemas los comandos de IA en acciones físicas. Después de proporcionar varios algoritmos clave de compatibilidad de datos multidimensionales, Rick desapareció la mayor parte del tiempo. Luego, el Dr. Agasa comenzó a construir el marco para la base de datos El retorno de todas las espadas. La convocatoria de manuales secretos, abierta al público, se difundió rápidamente a través de los canales oficiales de la Academia Tianze, los medios de comunicación asociados e incluso la recién creada red de usuarios Tianze Jian. Al principio, hubo muchos escépticos. ¿Qué está haciendo la Academia Tianze? ¿Quieres todos los manuales de espada del mundo? ¿Acaso su intención es combinar las fortalezas de todas las escuelas de pensamiento y descifrar sus técnicas únicas? Sus intenciones son despreciables. ¿Puntos de contribución? ¿Quién sabe si esto es solo una estafa para engañar a la gente y que regale códigos de trucos? Sin embargo, la Academia Tianze publicó su primer lote de listas de intercambio. Esto incluye, pero no se limita a una versión personalizada de Tianze Jian, la apertura del reino secreto de la Academia, el intercambio de Pokémon y la adquisición de recursos raros. Más importante aún, la Academia Tianze demostró su sinceridad. Todos los manuales enviados, tras ser codificados específicamente, conservan la propiedad original y los derechos de enseñanza del proveedor. La Academia solo obtiene el derecho a usarlos con fines de investigación y se compromete a no usarlos con fines comerciales ni para acciones que perjudiquen a la secta original. Al mismo tiempo, se estableció un canal de envío anónimo para proteger la privacidad de los proveedores. Con generosas recompensas y un mecanismo de garantía relativamente completo, la respuesta de todas las partes fue entusiasta.
Algunas sectas y familias de artes marciales pequeñas y medianas envían algunos diagramas o conocimientos sobre técnicas de espada no esenciales a cambio de recursos valiosos. Un coleccionista privado desenterró un fragmento de un libro ancestral, junto con calcos. Incluso algunos espadachines de renombre compartieron anónimamente sus conocimientos de combate o técnicas originales. La propia Academia Tianze tenía una ventaja. Kaido contribuyó con su Thunder Bagua. Es importante saber que los 8 preceptos de Kaido son una de las 12 espadas de grado supremo. Aunque no es una técnica de espada pura, la aplicación de fuerza y impulso son similares. También empezaron a llegar manuales secretos de otros mundos. Rick arrojó varios módulos de memoria que contenían las técnicas del sable de luz de plasma y la teoría de la cuchilla cortadora espacial. Steve contribuyó silenciosamente con un diagrama del circuito de energía de la esgrima potenciada. Incluso movimientos como hoja y espada sagrada fueron ignorados por la IA. Cantidades masivas de datos, como ríos que desembocan en el mar, ingresan a la base de datos. 10.000 espadas regresan a su origen. El equipo del Dr. Agasa estuvo extremadamente ocupado, limpiando, clasificando y estandarizando los datos antes de introducirlos en el núcleo de IA llamado Buscando la Derrota. La IA en busca de la derrota ha comenzado a aprender y crecer a un ritmo asombroso. Analiza los ángulos, las fortalezas y las transiciones de velocidad de las técnicas, disecciona el flujo de energía espiritual en las técnicas de artes marciales, desglosa maniobras estratégicas en el combate e incluso comienza a intentar comprender la concepción artística detrás de diferentes técnicas de espada. En el primer mes, la IA buscando la derrota aprendió 3.721 técnicas básicas de espada y fue capaz de realizar desmontajes y reensamblajes simples. En el segundo mes, comenzó a poder simular los efectos de diferentes técnicas de espada bajo la influencia de diferentes atributos de energía espiritual. Al tercer mes, ya era capaz de realizar análisis predictivos en tiempo real de las grabaciones de los partidos proporcionados, y su precisión siguió mejorando con el suministro de datos. Mientras tanto, el equipo de hardware también logró un gran avance. Se creó el primer prototipo de espada Dogukyubai. La hoja de la espada está hecha de una aleación especial y está incrustada con una densa serie de sensores en miniatura y conductos iónicos. La empuñadura tiene un diseño ergonómico e integra boquillas vectoriales iónicas en miniatura y un conjunto de retroalimentación bioeléctrica. Hay una pequeña pantalla de cristal en el guardamanos, que se utiliza para mostrar comandos y estados de IA simples. En la primera prueba de colaboración humano-máquina, un estudiante con una sólida habilidad con la espada pero no con habilidades de primer nivel blandió una espada contra Kaido, quien suprimió la mayor parte de su poder y usó solo técnicas básicas de espada. El estudiante que sostenía la espada agarró la empuñadura con fuerza y tensión. Cuando Kaido blandió su espada, casi instintivamente intentó bloquearla. Pero en ese instante, una fuerza sutil pero precisa surgió de la empuñadura de la espada, provocando que su muñeca girara ligeramente en un ángulo delicado. Al mismo tiempo, sintió varios estímulos bioeléctricos débiles en los músculos de su brazo, que ajustaron el ritmo sutil de su esfuerzo. Mordedura. Un sonido claro. El poderoso golpe de espada proyectado por Kaido fue desviado hábilmente, rozando el cuerpo del estudiante. El estudiante quedó atónito. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La espada lo estaba llevando completamente. Eso es todo. En la sala de monitoreo, Tony apretó el puño con entusiasmo. La IA predijo la trayectoria y la fuerza del ataque, calculó el ángulo y la potencia de bloqueo óptimos, ajustó la trayectoria de la espada a través de la boquilla vectorial y afinó la potencia muscular usando bioelectricidad. El retraso de reacción fue de 0,003 segundos. Perfecto. Kaido también mostró interés. Ah, ¿sí? Qué interesante. Vamos otra vez. En pruebas posteriores, el prototipo de la espada invencible demostró una adaptabilidad asombrosa. Cuando se enfrenta a una espada rápida, guía al espadachín a responder con un ritmo más rápido y estocadas más precisas. Cuando se enfrenta a una espada pesada, guía al oponente a usar una fuerza hábil para desviar la fuerza y encontrar una apertura para contraatacar. Ante movimientos de espada impredecibles, puede desmantelarlos rápidamente y encontrar sus debilidades. Por supuesto, no es una panacea.
Cuando se enfrentan a ataques que están completamente más allá de la comprensión de la base de datos, que contienen reglas extrañas o niveles de energía extremadamente altos, la IA puede no ser capaz de calcularlos o el hardware puede no ser capaz de seguir el ritmo. Los atributos físicos del portador, el cultivo espiritual y la conciencia de combate siguen siendo los factores clave que determinan su potencial. La espada, al fin y al cabo, no es más que un arma auxiliar. Aún así, el potencial demostrado por este prototipo de espada invencible ya ha encendido la pasión de todos los participantes. Le da a un estudiante común la capacidad de defenderse contra un espadachín experimentado, e incluso contraatacar ocasionalmente. Sigamos optimizando el algoritmo de IA. Ampliemos la base de datos. Superemos los límites de respuesta del hardware. Lice dio una nueva orden. Antes de la competición nacional, quiero ver una versión más refinada. Esta espada se convertirá en la nueva carta de triunfo de nuestra academia. Comentarios. Academia de Artes Marciales Tianze, un campo de entrenamiento aislado a altas horas de la noche. La fría luz de la luna brillaba sobre el suelo irregular. Una figura esbelta permanecía de pie frente a una estaca de madera destartalada, realizando repetidamente el movimiento de corte más básico. Corte. 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 Empuje. Los movimientos eran estándar, pero la velocidad y la fuerza eran débiles, dejando solo marcas blancas superficiales en la estaca de madera. El sudor ya había empapado su ropa de entrenamiento, goteando por su barbilla y brillando débilmente a la luz de la luna. Su nombre es Dong Fan Jong. Aparte de tener un nombre más prestigioso, su fuerza real sería tan baja que difícilmente atraería la atención entre los nuevos estudiantes de la Academia de Artes Marciales Tianze. Él mismo consideró que haber entrado en esa universidad había sido una suerte increíble. El día de la inscripción, completé el formulario con la mentalidad de no me matará si lo intento. Me sorprendió que realmente me aceptaran. Sus datos de rendimiento fueron mediocres. Su única estadística destacada fue su prueba de fuerza de voluntad. Aguantó hasta el último momento bajo una presión simulada, aunque salió casi completamente exhausto. Y así, se convirtió en uno de los estudiantes más ordinarios en la historia de la Academia de Artes Marciales Tianze. Después del inicio del año escolar, la brecha entre nosotros se volvió tan insalvable como un abismo. Entre sus compañeros de clase había monstruos de goma como Luffy, estudiantes destacados como Motan, que combinaba inteligencia y compostura, e incluso aquellos con actitudes relativamente ordinarias como Lian y Luigi, quienes rápidamente progresaron rápidamente bajo el entrenamiento infernal de Kaido y los abundantes recursos de la academia. Solo él. La formación de 8 puertas solo se puede abrir de forma estable con un poco de esfuerzo, e incluso así, solo dura menos de 5 minutos antes de causar mareos y visión borrosa. Las habilidades físicas básicas están progresando a un ritmo desesperantemente lento. ¿Esgrima? Amaba las espadas y soñaba con algún día empuñar una y actuar como un caballero, tal como la figura borrosa que vio en la televisión cuando era niño, la que lo salvó de las garras del mal. Por lo tanto, practicó con gran diligencia, añadiendo sin falta 3 horas de práctica cada día. ¿Pero cuál fue el resultado? Otros pueden dominar los mismos movimientos básicos de espada en 3 días, pero él ha practicado durante 3 meses y todavía es torpe e impotente. También había asistido a la clase de esgrima asesina del profesor Joel, y sus exquisitos y rápidos movimientos lo deslumbraron. Sin embargo, cuando lo intentó, no pudo coordinar ni siquiera el juego de pies más básico. Incluso observó en secreto a Kaido blandir ese aterrador garrote con púas, y la sensación de poder lo hizo temblar y anhelarlo. Sin embargo, ni siquiera la espada de entrenamiento más ligera pudo blandirla por mucho tiempo. También buscó instrucción en el manejo de la espada con Erza, pero con el tiempo finalmente se dio por vencido. La confusión, como enredaderas frías, se enredó en su corazón. No debería estar aquí. Simplemente me falta el talento para convertirme en una persona fuerte. ¿Cuál es el significado de empuñar una espada todos los días? Es solo una manera de consolarse diciéndose que uno todavía lo está intentando, pero que nunca verá ninguna esperanza. Pero él seguía viniendo todos los días. Tarde en la noche, solo, repite las mismas acciones monótonas ante esa estaca de madera que nunca se burlará de él. Porque no sabía qué más podía hacer aparte de esto. Rendirse.
El calor que sentía protegido por la luz de la espada en esa noche lluviosa era la única luz que quedaba en su corazón. La luz de la oficina del director todavía estaba encendida hasta altas horas de la noche. La enorme pantalla frente a Lice estaba dividida en innumerables ventanas pequeñas, que mostraban imágenes de monitoreo en tiempo real de varias partes de la academia, datos de fluctuación de energía y flujos de información de algunos puntos de interés especial. Aunque Lice normalmente no aparece en persona, debido a que el personal docente es fuerte, no necesita hacer todo personalmente. Como director, uno debe tener un conocimiento profundo de todo lo relacionado con la universidad. Esto incluye no solo a esos genios brillantes, sino también a cada estudiante común y corriente que lucha en silencio en un rincón. Su mirada recorrió la figura de goma de Luffy que hacía muecas en la cámara de gravedad, el perfil tranquilo de Motan mientras consultaba textos antiguos en la biblioteca y las parejas de jóvenes en el patio de juegos. Finalmente, la cámara se detuvo en ese remoto campo de entrenamiento. Amplié la imagen. La figura de Dong Fanchon se hizo más clara. Un rostro pálido, labios fuertemente apretados, ojos brillantes de sudor pero aún firmes. Y luego estaban esos monótonos, impotentes pero implacables golpes de espada. Lice recuperó el archivo de Dong Fanchon. A pesar de ocupar sistemáticamente los últimos puestos en todas las materias después de su inscripción, mantuvo una asistencia del 100% y se ubicó sistemáticamente entre los primeros en tiempo de práctica adicional. Los registros de entrenamiento muestran que la curva de progreso es tan plana que es casi una línea recta. Luego accedió a registros más profundos, incluida una vaga verificación de antecedentes realizada antes de la inscripción. Nacido en una familia común, fue rescatado por un ser sobrenatural que empuñaba una espada y que pasaba por allí y deseaba permanecer anónimo cuando su ciudad fue atacada por demonios de bajo nivel. Entonces decidió aprender a usar la espada. Lice observó en silencio. Lo miré durante mucho tiempo. En la pantalla, Dong Fanchon finalmente se agotó, su brazo temblaba tanto que apenas podía sostener la espada, pero aún así apretó los dientes e intentó completar una última estocada. La punta de la espada golpeó la estaca de madera en ángulo, dejando apenas una marca blanca. Desanimado, lo soltó y la espada de entrenamiento cayó al suelo. Estaba apoyado sobre sus rodillas, jadeando pesadamente, sus hombros temblaban ligeramente, era difícil decir si era por agotamiento o por algo más. Lice apagó la pantalla. Caminó hacia la ventana y miró la oscuridad silenciosa en la distancia de la academia, en dirección al aislado campo de entrenamiento. Tiene poco talento natural, pero muy buen carácter. Lice murmuró para sí mismo. En la academia Tianze no faltan genios. Cuenta con Luffy, Naruto, Ash y otros de todos los reinos. También hay talentos locales como Motan, Ujiandu y Fan Xingwan, cada uno con sus propias características y potencial únicos. Pero un sistema vasto no solo necesita estrellas brillantes, sino también una base sólida, y más aún, luciérnagas que tal vez nunca brillen, pero que siempre luchan por alcanzar la luz. El proyecto El Espadachín Invencible avanza sin problemas. El prototipo de espada ha sido sometido a múltiples pruebas internas, y la capacidad de aprendizaje de la IA para buscar la derrota y sus efectos prácticos de asistencia en el combate son sorprendentemente buenos. El hardware también está en constante evolución. El diseño original de esta espada no tenía como objetivo embellecer los talentos de los mejores genios, sino permitir que los espadachines más comunes superaran la brecha en el talento, alcanzaran un nivel superior de esgrima y poseyeran el poder de protegerse a sí mismos y a los demás. Necesita un dueño. Un maestro que no confía en ello para aflojar, sino que realmente anhela el camino de la espada, está dispuesto a poner esfuerzo y perseverancia, y puede resonar con el conocimiento y el discernimiento de la espada, creciendo junto con ella. Alguien que tal vez pueda encarnar la idea de que los humanos controlan las herramientas, en lugar de que las herramientas controlen a los humanos. Lice tomó una decisión. La noche siguiente, Dong Fanchon terminó un día de clases y entrenamiento básico. Agotado, seguía dirigiéndose habitualmente a ese aislado campo de entrenamiento. El sol poniente proyectó una larga sombra sobre él, haciéndolo parecer algo solitario. Se quedó congelado cuando llegó a la entrada del campo de entrenamiento. El director Lice permaneció allí en silencio, como si lo estuviera esperando. El resplandor del sol poniente doró la figura de Lice, dándole un aspecto algo sagrado. Director.
Dong Fanchon se sobresaltó y rápidamente se enderezó e hizo una reverencia, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hace el director aquí? ¿Será porque mi desempeño reciente ha sido demasiado pobre que me pedirán que me vaya? Al pensar en esto, su rostro se puso aún más pálido. Lice lo miró con una mirada tranquila, pero aparentemente capaz de ver a través de él. Dong Fanchon. Sí. La voz de Dong Fanchon estaba tensa. ¿Te gustan las espadas? Dong Fanchon se sorprendió, no esperaba que el director preguntara esto. Asintió inconscientemente. Me gusta. ¿Por qué? Dong Fanchon se detuvo por un momento, recordando la borrosa pero cálida luz de la espada de esa noche lluviosa, y susurró. Quiero usarla para proteger a la gente. Como aquellos que una vez me protegieron. Después de terminar de hablar, se sintió un poco incómodo, pensando que su razón podría ser demasiado ingenua frente al director. Lice asintió. Muy bien. Con un movimiento de muñeca, una larga caja de metal, de aproximadamente 1,2 metros de largo, de color negro mate, con un diseño simple pero futurista, apareció en su mano. La caja larga no tenía decoración, excepto 4 pequeños caracteres de sello grabados en su costado. Dugukyubai, que significa buscando la derrota solo. Esta es la última espada de entrenamiento inteligente de la academia, cuyo nombre en código es Espada Invencible. Lice le entregó la caja de Dong Fanchon. Tiene una base de datos integrada. 10.000 espadas regresan a un sistema de asistencia de IA buscando la derrota. Puede detectar tus movimientos y la información de tu oponente a través de sensores, y guiarte para hacer mejores movimientos de espada en combate real mediante cálculos de IA. Dong Fanchon estaba completamente atónito, mirando fijamente la caja larga, sin atreverse a tomarla. ¿Espada inteligente? ¿Guiada por IA? Esto suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción. Además, ¿por qué alguien le daría algo tan importante como para estar al final de la lista? No te convertirá en un maestro de la espada al instante. La voz de Lice era clara y firme. Su guía requiere que poseas habilidades básicas de esgrima y aptitud física para responder. Su base de datos requiere que el espadachín la use continuamente, brinde retroalimentación y trabaje en equipo para mejorarla. Es más como el mentor de esgrima más riguroso y experto, que te señala tus errores y te guía por el camino correcto, pero el camino es uno que debes recorrer tú mismo. Sus cualificaciones están claramente establecidas en el infieme. Lice miró directamente a los ojos de Dong Fanchon. Pero también he visto tu fuerza de voluntad y perseverancia. Esta espada podría ser una oportunidad para que superes tus limitaciones, o podría hacerte ver tus límites con mayor claridad, lo que finalmente te llevará a rendirte. Ahora, la elección es tuya. Lice empujó la caja un poco más hacia adelante. Tomar esto significa que asumirás las responsabilidades de un tester, lo que te obligará a cooperar con el equipo del proyecto en la realización de muchas pruebas de datos tediosas y capacitación práctica. Al mismo tiempo, también debes estar preparado mentalmente para que, cuando la guía de la IA supere tu tiempo de reacción, puedas fallar aún más rápido y de forma más vergonzosa. Oh, Lice dijo con calma. Puedes negarte y continuar con tu método de práctica original. La respiración de Dong Fanchon se volvió pesada. Miró la larga caja negra. Él ya sabía que no estaba calificado. ¿Podría conducir a un fracaso aún más desastroso? Parece estar fallando constantemente. Pero hay una oportunidad. Uno ofrece acceso a la base de datos Tento usando Swords Return to One, y el otro ofrece orientación de un mentor de IA. El destello de la espada en aquella noche lluviosa pareció aparecer nuevamente ante mis ojos. Respiró profundamente, no dudó más y extendió las manos, ligeramente temblorosas pero con una determinación inusual, para aceptar la larga caja negra. La caja larga se sentía ligeramente pesada y fría al tacto. Gracias, director. Trabajaré duro. Nunca me rendiré. Dijo Dong Fanchon en voz alta, con los ojos calientes. Lice asintió levemente. Las instrucciones de uso y precauciones específicas, así como la información de contacto del equipo del proyecto, se encuentran en las instrucciones dentro de la caja. Se requiere la sincronización semanal de datos y el mantenimiento del hardware en el lugar designado. Recuerda. La espada es una herramienta, tú eres el maestro. No te dejes engañar por los datos. Siente la espada con el corazón, siente la batalla. Después de decir eso, Lice se giró y se fue, su figura desapareciendo rápidamente en el crepúsculo.
Sosteniendo la pesada caja larga, Dong Fanchon se quedó solo en la entrada del campo de entrenamiento, con su corazón aún latiendo con fuerza. Abrió el pestillo con cuidado. La tapa se abrió lentamente. Dentro había una espada. La vaina es de un gris oscuro discreto, la empuñadura está envuelta con un material especial antideslizante y que absorbe el sudor, y hay una pequeña pantalla de cristal oscuro en el guardamanos. La espada no parece sofisticada, es incluso un poco simple, pero exuda una sensación de tecnología sofisticada. Dong Fanchon contuvo la respiración y agarró suavemente la empuñadura de su espada. Se siente cálido y suave al tacto y se adapta a la forma de la mano. Casi en el instante en que lo agarras, la pantalla de cristal de la pulsera se ilumina silenciosamente, mostrando una línea de texto blanco simple. Prototipo de Dugukyu Baya, 7. Titular. Dong Fanchon, permiso temporal. Estado de la IA. En espera. Conexión a la base de datos. Normal. Inicializando vinculación biométrica, vinculación completada. Bienvenido, Dong Fanchon. Soy buscando la derrota, tu asistente de IA en esgrima. Comencemos a aprender juntos. La pantalla se oscureció y luego volvió a la normalidad. Al mirar la espada en su mano, Dong Fanchon sintió una oleada de emoción sin precedentes. ¿Esta espada parece estar viva? La confusión persiste y el camino a seguir sigue siendo desconocido. Pero ahora tenía una espada en su mano. Lentamente sacó su espada de su vaina. La hoja de la espada no tenía un brillo metálico, sino más bien un color profundo y oscuro, con patrones de luz azul extremadamente sutiles fluyendo a lo largo de sus bordes. Caminó hacia la estaca de madera familiar y asumió la postura inicial más básica. Buscando la derrota, susurró, como llamando a un compañero, comencemos. Blandió su espada, todavía usando técnicas básicas de corte. Esta vez, sintió una vibración extremadamente sutil en la empuñadura de la espada. Al mismo tiempo, sintió una suave y casi imperceptible corriente eléctrica que estimulaba los músculos de su muñeca, guiando la trayectoria de su fuerza para que fuera más recta y el ángulo de su muñeca, más preciso. Ríete. En la estaca de madera, apareció de repente una clara marca de espada, al menos 3 décimas más profunda que antes. Dong Fanchon quedó atónito, mirando la marca de la espada y luego al espadachín invencible en su mano. El sol se había ocultado completamente en el horizonte y el campo de entrenamiento estaba envuelto en el crepúsculo. Pero en los ojos de Dong Fanchon, brilló una llama débil pero increíblemente resuelta. Su habilidad con la espada, tal vez, cambió verdaderamente desde el momento en que agarró esta espada. Al regresar a su dormitorio con el espadachín invencible en sus brazos, Dong Fanchon todavía sentía una fuerte sensación de irrealidad. El frío y pesado estuche de la espada se encontraba sobre la mesa, brillando débilmente en la tenue luz. Había escuchado rumores dispersos sobre el nuevo y misterioso proyecto en la academia y sabía que una espada inteligente muy poderosa estaba en desarrollo, pero nunca imaginó que esta cosa tendría algo que ver con él. No debería darse este tipo de cosas a un estudiante destacado, tranquilo e inteligente como Motan, o a alguien con oportunidades especiales como Luaidi, o incluso a alguien más fuerte que él. ¿Por qué fue elegido? Este tipo, luchando en el camino de las artes marciales, sin casi ningún futuro a la vista. La imagen de la mirada tranquila pero profunda del director Lice flotó en mi mente, y sus palabras, he visto tu fuerza de voluntad y perseverancia, fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas. No es compasión, no es caridad, sino una elección hecha después de reconocer una cierta cualidad. Esto calentó el corazón de Dong Fanchon más que cualquier estímulo. Abrió el estuche de la espada y volvió a agarrar la empuñadura. La pantalla se iluminó con espadachín invencible, seguido de un simple saludo y luego silencio, pero la conexión invisible ya se había establecido. Dong Fanchon podía sentir que los intrincados componentes dentro de la espada parecían estar respirando silenciosamente, esperando sus órdenes y sintiendo silenciosamente todo a su alrededor. El latido del corazón, la temperatura corporal, el más leve temblor de los músculos, incluso el malestar y el anhelo más profundos. Gracias, director. Dong Fanchon habló al aire, con voz baja pero firme. Lo haré lo mejor que pueda. A partir de ese día, la vida de Dong Fanchon experimentó cambios sutiles pero continuos.
Todavía era el primero en llegar al campo de entrenamiento y el último en irse, todavía luchando con las lecciones regulares, pero la espada que sostenía en su mano ya no era esa fría y ordinaria espada de entrenamiento. Al principio fue torpe. Cuando intentó practicar una técnica básica de espada, Dugu-Kyubai proporcionó una respuesta clara y directa. Si el ángulo de la muñeca se desvía 3 grados, la IA proporcionará un estímulo bioeléctrico sutil como recordatorio. Si el juego de pies se retrasa 0,1 segundos, la boquilla microvectorial en la empuñadura de la espada proporcionará una corrección de empuje muy leve. Si la aplicación incorrecta de fuerza provoca un desperdicio de energía, aparecerá un diagrama simple de aplicación de fuerza en la pantalla del guardamanos. Era como un niño pequeño que estaba aprendiendo a caminar, al que un mentor extremadamente paciente le enseñaba paso a paso. Al principio no me acostumbré e incluso sentí cierta resistencia. Las reacciones naturales del cuerpo se corrigen a la fuerza, creando una sensación incómoda de estar manipulado. Pero pronto descubrió la diferencia. Cuando Dugu-Kyubai lo guió para completar una estocada básica perfecta, la sensación de una generación de poder suave, un impulso de espada concentrado y un golpe preciso fue algo que nunca había experimentado en sus miles de sesiones de práctica. Así que este es el sentimiento correcto. Murmuró para sí mismo, con una tenue luz brillando en sus ojos. Comenzó a cooperar activamente con la guía de la IA, experimentando cuidadosamente las sutiles diferencias producidas por cada corrección. Poco a poco, pasó de aceptar pasivamente la guía a percibirla e imitarla activamente. La IA ya no necesita correcciones frecuentes. En cambio, se convierte en un demostrador y recordatorio silencioso. Su manejo de la espada se volvió estándar, fluido e incluso poseía un nivel de precisión que antes era imposible. Aún más notable fue que, cuando estaba inmerso en la práctica con Dugu-Kyubai, ocasionalmente, algunos sentimientos vagos pasaban por su mente. Por ejemplo, mientras practicaba el bloqueo, de repente sintió que si giraba su muñeca hacia adentro medio poco más, podría absorber mejor la fuerza. Al practicar el empuje, uno siente que si el juego de pies sigue un cierto ritmo, el empuje será aún más rápido y más difícil de defender. Estos sentimientos llegaron de repente, sin ninguna lógica, como si surgieran de la nada. Le transmitió estas sensaciones a Dugu-Kyubai a través de sus pensamientos. La IA permanecía en silencio un instante, luego la pantalla parpadeaba mientras analizaba la información. A veces confirmaba sus sensaciones y ofrecía una solución más optimizada, mientras que otras veces indicaba: no se encontró ningún registro en la base de datos. Proceda con precaución. Dongfang Chon no prestó mucha atención, pensando que era solo una percepción errónea causada por su práctica con la espada larga, o que la capacidad de aprendizaje de IA de Dugu-Kyubai era demasiado fuerte, influyendo sutilmente en su subconsciente. Se concentró más en digerir la enorme cantidad de técnicas de espada correctas enseñadas por la IA. Era como una esponja seca, absorbiendo frenéticamente los nutrientes de la base de datos. Las 10.000 espadas regresan a la fuente. Esos ingeniosos movimientos, técnicas de poder y conocimientos de combate, guiados por la IA y a través de su propio trabajo duro, gradualmente se convirtieron en parte de su memoria muscular. Su manejo de la espada empezó a mostrar estructura, velocidad e incluso un ligero impulso. Durante una sesión básica de sparring, utilizó un combo suave para esquivar el ataque de un compañero de clase con un nivel de habilidad promedio, y luego contraatacó, obligando al oponente a dar un paso atrás. Aunque rápidamente volvieron a caer en una posición desventajosa, ese momento de brillante actuación sorprendió tanto al estudiante como al profesor que los observaba. El corazón de Dongfang Chon latía con fuerza, no por la victoria, sino por una sensación de control sin precedentes. Realmente sintió que la espada en su mano ya no era un objeto inanimado, sino una extensión de sus extremidades, un compañero que podía comprenderlo, ayudarlo y luchar junto a él. La confianza, como un tierno brote que lucha por emerger de una grieta en la roca, comenzó a crecer. Quería probar hasta dónde podía llevarlo el espadachín invencible en un combate real. Eligió explorar la zona exterior del reino secreto del bosque oscuro, que estaba abierto al público cerca de la escuela y tenía el menor riesgo. Aquí solo hay algunos slimes y espíritus de árboles de bajo nivel, perfectos para practicar. Después de ponerse el equipo de protección básico y asegurarse el cinturón de espadachín invencible en la cintura, Dongfang Chon respiró hondo y salió a la luz del sol moteada del denso bosque.
Cuando se topó por primera vez con un slime verde que rebotaba, sus palmas sudaban de nerviosismo. El slime se retorció y se abalanzó sobre él, y casi instintivamente sacó su espada. La pantalla de espadachín invencible se iluminó tenuemente, mostrando información extremadamente simple. Objetivo. Slime de bajo nivel. Nivel de amenaza. Extremadamente bajo. Recomendación. Apuntar directamente al núcleo. Dugu Kyuubai viene naturalmente con el complemento Tianze Jian, por lo que también puede explorar criaturas. Una fuerza de guía extremadamente leve se transmitía a través de la empuñadura de la espada. Siguiendo la fuerza, Dong Fanchon movió su muñeca y la punta de su espada trazó un arco corto pero preciso, perforando el núcleo débilmente brillante dentro del cuerpo del slime con un suave plop. El slime se transformó en una mota de luz y desapareció. Muy preciso. Dong Fanchon miró fijamente su mano que sostenía la espada. Ese golpe de espada de ahora, en términos de tiempo, ángulo y fuerza, fue perfecto, excediendo por mucho su nivel habitual. Habiendo tenido éxito la primera vez, se volvió más audaz. Busca activamente espíritus de árboles solitarios. Mientras el pequeño espíritu del árbol atacaba con sus ramas, Dugu Kyuubai lo guió para deslizarse hacia un lado, cortando simultáneamente hacia arriba con su espada, cortando con precisión la rama más gruesa y luego empujando hacia adelante para perforar el punto débil del espíritu del árbol. Un nudo en su tronco. Los movimientos se ejecutaron con un solo movimiento suave, como si hubieran sido practicados cientos de veces. Comenzó a experimentar con combinaciones más complejas. Ante el ataque de los dos slimes, la guía del espadachín invencible se volvió ligeramente apresurada, pero aún clara. Siguiendo las instrucciones, primero paró el impacto de la izquierda, aprovechó el impulso para girar y desgarró al slime de la derecha con un solo golpe de espada. Luego, se dio la vuelta y remató al de la izquierda. Aunque sus movimientos todavía eran un poco rígidos y las transiciones no eran lo suficientemente suaves, realmente logró lidiar con múltiples enemigos por su cuenta. Una extraña sensación de fluidez comenzó a surgir en la batalla. Ya no necesita depender completamente de la guía de la IA para cada paso. En cambio, puede anticipar las intenciones de la IA y su cuerpo coopera naturalmente. Incluso empezó a intentar incorporar esos sentimientos que de vez en cuando pasaban por su mente. Después de parar, gira media pulgada más y agrega un ligero temblor durante el empuje. Dugu Kyuubai a veces asume que estos cambios sutiles son pequeños ajustes del propio espadachín y a veces los registra para analizarlos. Su habilidad con la espada, perfeccionada a través del combate real y con la ayuda de la IA, se volvió hábil a una velocidad asombrosa. No es el tipo de maestría que surge de incontables horas de práctica, sino más bien una especie de maestría de saber cómo, como un maestro teórico que, con la ayuda de herramientas poderosas, puede reproducir perfectamente todo tipo de movimientos exquisitos. Sus atributos físicos y poder espiritual aún son bajos, pero solo en términos de técnicas de espada, con la ayuda de Dugu Kyuubai, ha superado con creces el nivel que debería tener en esta etapa. Sin embargo, también se estaban gestando silenciosamente peligros ocultos. Su excesiva confianza en la guía de la IA le hizo descuidar la mejora simultánea de sus propias habilidades básicas, y también carecía de una percepción y un juicio verdaderos e independientes de la situación de la batalla. La IA proporciona la solución óptima o la solución con alta tasa de victorias, pero el combate nunca se trata de resolver problemas matemáticos. Ese día, se aventuró un poco más adentro del denso bosque, con la esperanza de desafiar a algunos monstruos más fuertes. Según el mapa, esta área contendría como máximo algunos escarabajos duros o enredaderas venenosas, que creía que podía manejar con la ayuda del espadachín invencible. Buscó con cuidado, sin apartar la espada de su mano. La luz del sol se filtraba a través del denso follaje, proyectando patrones moteados de luz. Todo estaba muy tranquilo, solo se oía el susurro de las hojas en el viento. De repente, la pantalla del protector de muñeca de Dugu Kyuubai mostró una luz roja cegadora. La vibración provenía de la empuñadura de la espada, más intensa que nunca. Advertencia. Se detectó una reacción energética de alta intensidad. Análisis del objetivo. Especies de escorpión. Nivel de energía. Nivel espiritual superior estimado. Nivel de amenaza. Altísimo. Recomendación. Retírense de inmediato. Repito, retírense de inmediato. ¿Qué? ¿Nivel espiritual superior?
¿Cómo pudo aparecer aquí un monstruo de este nivel? ¿Está mal el mapa? ¿No es una migración de monstruos? Dong Fanchon sintió un escalofrío en la espalda. Sin pensarlo, se dio la vuelta y echó a correr. Sintió que con su propia fuerza, luchar contra un enemigo tan poderoso solo lo conduciría a la muerte. Pero ya era demasiado tarde. El suelo a su lado explotó de repente. Tierra y madera rota volaron por todas partes, y emergió una figura enorme. Era un monstruo que parecía una combinación de un 100 pies gigante y un escorpión, de más de 5 metros de largo, con un caparazón negro brillante que reflejaba un brillo metálico. Su cabeza es una feroz pieza bucal, con una enorme pinza a cada lado, y su cola está levantada en alto, terminando en un aguijón venenoso que brilla con una luz azul fría y espeluznante. Sus ojos compuestos estaban fijos en Dong Fanchon, irradiando un aura fría y tiránica. Es el señor escorpión de la cripta. Un monstruo problemático que suele vivir en áreas más profundas y que ocasionalmente se adentra en los confines para cazar o luchar por territorio. Su caparazón es increíblemente duro, sus pinzas son increíblemente poderosas, el aguijón de su cola contiene un potente veneno y es bastante rápido. ¡Corre! Con un solo pensamiento en mente, Dong Fanchon llevó su velocidad al límite y salió corriendo del bosque. Pero el señor escorpión es más rápido. Su enorme cuerpo era excepcionalmente ágil. Sus 6 pares de patas se movían rápidamente, acortando la distancia en un instante. Las enormes pinzas, acompañadas de un viento feroz, presionaron con fuerza la espalda de Dong Fanchon. Esquiva hacia la izquierda. Las instrucciones de la IA sonaron con urgencia y, al mismo tiempo, una fuerza empujada hacia la izquierda surgió de la empuñadura de la espada. Dong Fanchon casi instintivamente cayó al suelo y rodó hacia la izquierda. Las pinzas le rozaron la espalda, desgarrando su ropa de entrenamiento y causándole un dolor ardiente. Apenas se había levantado cuando el aguijón envenenado lo golpeó como un rayo. Ve directo a su cara. Bloqueo. 37 grados hacia arriba, 70% de fuerza. La IA realiza cálculos rápidos. Dong Fanchon apretó los dientes, agarró su espada con ambas manos y paró hacia arriba con todas sus fuerzas, siguiendo la guía. Sonido metálico. El ensordecedor sonido metálico del metal contra el metal le hacía doler los tímpanos. Una fuerza irresistible surgió de la espada, partiéndole la mano y haciéndole sangrar. Dugu Kyubai casi se le escapó de las manos, y fue lanzado hacia atrás 7 u 8 metros, estrellándose con fuerza contra un gran árbol. Un sabor dulce le subió a la garganta y escupió una pequeña bocanada de sangre. La brecha es demasiado grande. Incluso un golpe casual de un espíritu de alto nivel es algo que no puede soportar de frente. La IA proporcionó la estrategia de bloqueo correcta, pero su fuerza, tiempo de reacción y destreza física fueron completamente insuficientes. Es como darle a un niño un arma poderosa. No puede manejarla adecuadamente ni resistir los fuertes golpes de un adulto. El señor escorpión siseó y cargó de nuevo, con sus pinzas abiertas, listo para aplastar al pequeño insecto que tenía frente a él. Rueda hacia adelante y hacia la derecha, luego ataca rápidamente la unión de sus ojos compuestos. La IA proporciona una contramedida. Pero ese plan requiere una velocidad y precisión extremadamente altas, y más aún, el espadachín necesita suficiente fuerza para perforar los huecos en la armadura. Dong Fanchon rodó desesperadamente para esquivar las pinzas, pero cuando intentó clavar la espada siguiendo las indicaciones de la IA, el dolor insoportable en el brazo y la falta de fuerza ralentizaron sus movimientos medio segundo. La punta de la espada solo logró dejar una hilera de chispas en el duro caparazón, sin siquiera dejar una marca blanca. Fuerza insuficiente. Velocidad insuficiente. Las indicaciones frías e impersonales de la IA parecían expresar una dura realidad. Enfurecido, el señor escorpión atacó con su cola. Mayor velocidad, mayor alcance. Agáchate. Coloca la espada en ángulo para absorber la fuerza. Guía de IA. Dong Fanchon se agachó según las instrucciones, levantando su espada para parar. Explosión. Fue otro impacto fuerte. La espada tembló violentamente, y Dong Fanchon sintió como si sus órganos internos se hubieran movido. Sus brazos se entumecieron y fue arrastrado, estrellándose con fuerza contra el suelo y rodando varias veces antes de detenerse. La espada finalmente se le escapó de las manos y cayó varios metros de distancia.
Luchó por levantarse, pero un dolor agudo le atravesó el pecho, apenas podía levantar los brazos y su visión se nublaba intermitentemente. Las feroces fauces del señor Escorpión y su inquietante aguijón azul se acercaban cada vez más en la visión borrosa. El aura de la muerte era escalofriante y penetrante. ¿Me voy a morir? ¿Es este el final? No estoy reconciliado en absoluto. El cálido destello de una espada en la noche lluviosa. Innumerables días y noches pasados sudando profusamente en el campo de entrenamiento. La emoción y la promesa que sentí cuando recibí el título de espadachín invencible. La mirada del director Lice estaba tranquila pero contenía un matiz de expectativa. Y esta espada, la espada que lo acompañaba, lo guiaba y le permitía ver la posibilidad por primera vez. Innumerables imágenes pasaron como si fueran fragmentos. Miedo, desesperación, dolor. Al final, todos se sintieron abrumados por algo aún más intenso. El resultado de innumerables pruebas y tribulaciones arraigadas en sus huesos, el deseo ardiente en lo más profundo de sus corazones y el rugido que brotó del borde de la desesperación, un grito de desafío contra todo pronóstico. ¡Ah! Dong Fanchong, sacando fuerza de quién sabe dónde, rugió y se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, no para escapar, sino para abalanzarse sobre el espadachín invencible que caía. Su mano volvió a agarrar la empuñadura de la espada. Hacía frío, pero aún así me resultaba extrañamente familiar. El aguijón del señor Escorpión está casi sobre nosotros. La extraña luz azul le picó en los ojos. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para esperar a que la IA calcule. Todo el miedo, el resentimiento, los recuerdos y esos extraños sentimientos que ocasionalmente pasaban por la mente durante incontables sesiones de práctica, registrados o negados por la IA, estallaron en este momento, superando la presa de la razón y mezclándose con el instinto de supervivencia. Su cuerpo se movió antes que su conciencia. No era ningún movimiento estándar guiado por IA, ni tampoco ninguna técnica de espada que hubiera aprendido jamás. Era una postura extremadamente incómoda, pero increíblemente natural. Su cuerpo se inclinó hacia un lado, casi paralelo al suelo, y su brazo que empuñaba la espada se balanceó hacia atrás en un ángulo antinatural. La punta de la espada no apuñaló ni cortó, sino que dibujó un arco extremadamente astuto, como los cuernos de una gacela, en diagonal hacia arriba para recibir el empuje ultrarrápido y descendente del aguijón venenoso. Había un pequeño espacio discreto en la unión de los caparazones. Este golpe de espada fue rápido, impredecible y peligroso. Encarnaba todo su espíritu, su voluntad y esa inexplicable oleada de percepción última de su cuerpo y su espada. Ríete. Un sonido suave, apenas audible. El tiempo parecía haberse detenido. La carga del señor Escorpión se detuvo abruptamente y sus feroces mandíbulas se abrieron para emitir un siseo silencioso. Su aguijón venenoso, azul brillante y mortal fue cortado limpiamente desde la raíz a través de ese pequeño espacio en el medio. Un veneno azul oscuro salpicó, corroyendo el suelo y produciendo volutas de humo azul. El enorme cuerpo del señor Escorpión se puso rígido por un momento, luego dejó escapar un grito estridente, retorciéndose salvajemente y con líquido brotando de su cola cortada. Dong Fanchon también estaba aturdido, permaneciendo en esa postura incómoda, mirando la espada en su mano, una gota de veneno azul oscuro deslizándose lentamente por la punta de la espada. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se realizó ese golpe de espada? No hubo ninguna guía, ningún cálculo. Fue enteramente una respuesta corporal espontánea, una fusión de esos sentimientos fragmentados de la vida cotidiana. En la pantalla del guardamanos, el icono de IA buscando la derrota parpadeó descontroladamente, y finalmente se convirtió en una serie de signos de interrogación y galimatías antes de que apareciera lentamente una línea de texto. Técnicas de espada no convencionales no registradas detectadas, adquisición de datos en progreso, análisis en progreso, no se puede analizar por completo, probabilidad de técnicas creadas por el espadachín. 97,8%, evaluación de poder. Supera la solución óptima de la base de datos actual en un 17,3%. Creación independiente. Dong Fanchon se enderezó lentamente. Aún le dolía el pecho y aún le temblaban los brazos, pero una iluminación indescriptible iluminó su mente, dormida durante tanto tiempo. Parecía entender algo. Siempre pensó que era estúpido y carecía de talento, por lo que no podía aprender ni practicar bien.
Pero ese golpe de espada justo ahora, esa sensación de inspiración divina, de perfecta naturalidad. Ese tipo de intuición que capta con precisión debilidades que ni siquiera la IA podría calcular inmediatamente, debilidades que son casi imposibles de detectar. Quizás no es que no pueda aprenderlo. Más bien, fue su cuerpo, su poder espiritual e incluso sus métodos de aprendizaje pasados los que actuaron como un conjunto de grilletes severamente desiguales, aprisionando algo innato que pertenecía a la espada. Esos sentimientos fragmentados no son ilusiones, sino más bien un destello de luz que brilla de vez en cuando a través de un talento que ha quedado atrapado por grilletes. La existencia de Tugukyubai regulaba a la fuerza sus acciones con una enorme cantidad de conocimiento correcto, pero también era como una llave que, sin querer, aflojaba los grilletes que lo ataban a través de una corrección y una guía constantes. La inmensa presión entre la vida y la muerte se convirtió en la fuerza final para liberarse de los grilletes. Miró al espadachín invencible en su mano, que permanecía en silencio, pero parecía tener una conexión más profunda con él. Luego miró al señor escorpión no muy lejos, retorciéndose de dolor debido a su cola cercenada, con su ferocidad considerablemente disminuida. No había miedo ni vacilación. Respiró profundamente, soportó el dolor y dio un paso adelante. Esta vez, no esperó la guía de la guía. Apretó su espada con fuerza, recordando la sensación de ese golpe, las miles y miles de técnicas inculcadas en él por el espadachín invencible y la memoria muscular formada a partir de innumerables y monótonos movimientos de espada. Entonces sacó su espada. La luz de la espada ya no sigue completamente el camino óptimo planeado por la IA, sino que posee una agilidad y flexibilidad indescriptibles. A veces es tan precisa y rigurosa como la enseñanza de la IA, y a veces introduce repentinamente un cambio extraño que ni él mismo puede explicar, pero que siente justo como debe ser. Rodeó al gravemente herido y enfurecido señor Escorpión, con su espada destellando, ya no buscando un golpe fatal, sino apuntando a puntos débiles como las articulaciones del caparazón, los espacios entre las articulaciones y los ojos compuestos. Sus movimientos aún mostraban signos de torpeza y falta de fuerza, pero las transiciones entre los movimientos de su espada habían adquirido un extraño espíritu, como si hubieran cobrado vida. El señor Escorpión lanzó un furioso contraataque, pero su cola cercenada y sus graves heridas afectaron su equilibrio y velocidad. Mientras tanto, la espada de Dong Fanchon siempre lograba esquivar o bloquear ataques con un coste mínimo en el último segundo, dejando solo heridas superficiales. Finalmente, hundió su espada profundamente en las fauces abiertas del señor Escorpión, que estaban contorsionadas por el dolor, y con un giro de su muñeca, la energía de la espada las penetró. El enorme cuerpo del señor Escorpión se convulsionó violentamente unas cuantas veces antes de colapsar al suelo, donde permaneció inmóvil. Dong Fanchon, agarrando su espada, jadeaba en busca de aire, el sudor mezclado con sangre y barro goteaba de su frente. Estaba exhausto, pero sus ojos brillaban con un brillo asombroso. Miró al demonio caído, luego al espadachín invencible en su mano. La espada permaneció oscura, pero en sus ojos parecía brillar con luz. Parece que ha descubierto un poco el truco. No se trata de los secretos de la IA, sino de los secretos de la esgrima que me pertenecen. Ya veo. Murmuró para sí mismo, con una curva ascendente incontrolable en sus labios, a pesar del agravamiento de su herida que lo hacía estremecer de dolor. En el bosque oscuro y denso, un joven estaba de pie con su espada a su lado, detrás de él yacía un enemigo caído y formidable. La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las ramas y hojas, cayendo precisamente sobre su espalda manchada de sangre pero erguida y la espada llamada buscando la derrota. Su habilidad con la espada realmente comenzó en este momento. Y las profundas ataduras del talento ya se han roto. La luz brilla a través de él. Dong Fanchon no sabía cómo salió de ese bosque oscuro y denso. Sentía que mi cuerpo se desmoronaba y cada paso que daba agravaba mis heridas. Sentía el pecho apretado y dolorido, los brazos doloridos y débiles, y la herida abierta entre el pulgar y el índice, aunque simplemente vendada, todavía me causaba un dolor agudo. Su energía espiritual estaba casi agotada y su cabeza zumbaba. Apretó fuertemente la espada invencible. El tacto helado de la hoja era su único apoyo en ese momento. Sus pasos eran inestables, cada paso se hundía profundamente en las hojas caídas y producía un sonido crujiente. Su visión estaba borrosa. El sudor, la sangre y el barro le manchaban el rostro, lo que le dificultaba ver el camino que tenía delante.
Curiosamente, el viaje de regreso fue inusualmente tranquilo. El ataque esperado no ocurrió. De vez en cuando, se oían crujidos procedentes del bosque, pero las miradas indiscretas parecían tener cierta aprensión y desaparecían rápidamente. Un leve hedor a pescado, perteneciente al señor Escorpión, llenó el aire y emanó de él. Sí, ahora que está contaminado con la sangre y el aura de ese monstruo de nivel señor, los monstruos más pequeños en esta área exterior probablemente lo evitarán como la plaga. ¿Es esto un golpe de suerte en medio de la desgracia? Dong Fanchon intentó sonreír, pero el movimiento agravó la herida en su rostro, lo que le hizo jadear de dolor. No sabía cuánto tiempo había estado caminando. Su sentido del tiempo se había vuelto borroso. La luz se hizo más brillante gradualmente, los árboles se hicieron más escasos y, finalmente, la familiar cortina de luz de la salida del reino secreto apareció frente a nosotros. En el momento en que vi la pantalla de luz, mis nervios tensos se relajaron de repente y una fuerte sensación de mareo y debilidad me invadió. Sus piernas se doblaron y casi se desploma de rodillas. Rápidamente usó la técnica de la espada invencible para sostenerse, clavando la punta de su espada en el suelo para apenas estabilizarse. El personal de la oficina de administración del reino secreto que estaba de servicio en la salida notó al niño tambaleándose y desaliñado y de inmediato lo rodeó en alerta. Oye. ¿Estás bien? Dios mío. Estás gravemente herido. ¿Qué pasó? Rápido. Equipo médico. El personal apoyó apresuradamente al tambaleante Dong Fanjong. Algunos sacaron inmediatamente spray de primeros auxilios y vendajes para brindarle un tratamiento básico, mientras que otros miraban con cautela hacia la entrada del reino secreto, temiendo que algo pudiera perseguirlo. El señor Escorpión. La voz de Dong Fanchon era ronca y apenas podía pronunciar una frase completa. ¿El señor Escorpión? La expresión del miembro del personal cambió drásticamente. ¿Cómo pudo algo así aparecer en un reino secreto de nivel C? ¿Estás seguro? Dong Fanchon asintió débilmente, señaló las manchas secas y ennegrecidas en su cuerpo y luego hizo un gesto hacia las profundidades del reino secreto. El personal no se atrevió a demorarse. Rápidamente colocaron a Dong Fanchon en una camilla, le realizaron un examen más detallado, estabilizaron sus lesiones e informaron de inmediato la situación anormal a sus superiores. ¿De qué universidad eres? ¿Dónde está tu documento de identidad? Un hombre de mediana edad que parecía estar a cargo preguntó. Dong Fanchon luchó para sacar su tarjeta de identificación manchada de sangre del bolsillo de su andrajoso uniforme de entrenamiento. El logotipo de la Academia de Artes Marciales Tianze todavía es claramente visible en la tarjeta. ¿De la Academia de Artes Marciales Tianze? El responsable tomó la tarjeta de identificación y, tras confirmar su autenticidad, su expresión se tornó aún más seria. Contacten con la Academia Tianze de inmediato. Usen el canal de emergencia más rápido para enviarlo de vuelta. Tienen las mejores instalaciones de tratamiento allí. Academia Tianze, clínica médica avanzada. La cálida luz del sol entraba a través del cristal limpio de la ventana y caía sobre la cama del hospital. Dong Fanchon abrió lentamente los ojos, sus fosas nasales se llenaron con el olor a desinfectante y una leve mezcla de hierbas. El intenso dolor en mi cuerpo ha desaparecido, reemplazado por una profunda sensación de fatiga y una sensación de hormigueo y picazón por el proceso de curación. Movió los dedos para confirmar que había recuperado el control de su cuerpo. ¿Estás despierto? Se escuchó una suave voz femenina. Una estudiante de medicina con bata blanca, una de las mejores estudiantes del decano Kui Yulin, le sonreía. ¿Cómo te sientes? Lesiones leves en órganos internos, múltiples distensiones musculares, energía espiritual agotada y algunas heridas superficiales. Pero ya está todo bien. Usé el polvo creador de vida de la academia y lo alimenté con energía espiritual vivificante. Debería recuperarme en un par de días. Gracias. La voz de Dong Fanchon todavía estaba un poco ronca mientras luchaba por sentarse. No te apresures, simplemente recuéstate. La estudiante lo presionó suavemente. El director vino a verte antes, pero como estabas dormido, no te molestó. Dijo que volvería cuando despertaras. ¿Director? ¿El director Lice vino a verme? Dong Fanchon sintió una oleada de calor en su corazón y no sabía qué hacer. En ese momento, la puerta de la sala se abrió suavemente. Lice entró con su figura alta y firme. Director.
Dong Fanchon intentó incorporarse de nuevo. Li Ze levantó la mano y presionó hacia abajo, una fuerza suave pero irresistible lo hizo volver a recostarse. No hay necesidad de formalidades, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Gracias por su preocupación, director. Dong Fanchon respondió rápidamente, su corazón latía más rápido de lo habitual. Li Ze caminó hacia la cama, acercó una silla, se sentó y miró la inscripción espadachín invencible colocada en la mesita de noche por Dong Fanchon. La funda de la espada había sido limpiada, pero aún quedaban algunos rastros de la batalla en la vaina. Dime qué pasó. El tono de Li Ze era tranquilo, pero tenía un poder tranquilizador. Dong Fanchon respiró hondo y contó en detalle cómo entró en el borde exterior del bosque oscuro para practicar su espada, cómo se encontró con el señor Escorpión sin marcar en el mapa, cómo confió en la ayuda de Dugukyubai para maniobrar y finalmente, en una situación desesperada, tuvo un destello de inspiración, cortó la cola del escorpión y finalmente dio la vuelta a la situación y lo mató. No exageró sus logros ni ocultó su miedo y vergüenza iniciales. Incluso describió con detalle cómo el golpe final de espada fue incontrolable, pero perfectamente natural. Li Ze escuchó en silencio, mientras sus dedos golpeaban inconscientemente suavemente el apoyabrazos de la silla. Cuando escuchó a Dong Fanchon describir la técnica de espada que había creado independientemente, una leve mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Parece que Espadachín Invencible y tú habéis creado una buena sinergia. Tras escuchar, Li Ze asintió levemente. La ayuda de la IA, la presión de la vida y la muerte, combinada con tu propia experiencia acumulada y destellos de inspiración, te han permitido alcanzar el umbral de tu propia habilidad con la espada. Excelente. Luego cambió de tema, con un tono más serio. Sin embargo, la aparición de un monstruo como el señor Escorpión, acercándose a una amenaza de nivel B, en la zona de nivel C del bosque oscuro es extremadamente inusual. El ecosistema del reino secreto es estable y los rangos de actividad de los monstruos son predecibles. Esta invasión de un nivel superior debe tener una razón. Podría ser un accidente durante la migración natural o podría deberse a factores humanos. El corazón de Dong Fanchon se apretó. No necesitas preocuparte por esto. La academia investigará a fondo. Li Ze miró a Dong Fanchon. Tu tarea es recuperarte bien de tus heridas y luego continuar por el camino que has encontrado. Recuerda, Dugukyubai es una herramienta, un mentor, pero en última instancia, eres tú quien empuña la espada. Ese destello de inspiración es un tesoro. Necesitas consolidarlo y explorarlo con más esfuerzo y comprensión de la espada, transformándolo de accidental en inevitable. Sí, director. Lo entiendo. Dong Fanchon asintió vigorosamente, su espíritu de lucha se reavivó en sus ojos. Li Ze se puso de pie. Descansa. Haré que el equipo del proyecto Espadachín Invencible recupere los datos de batalla, especialmente el registro de tu último golpe de espada. Es muy valioso para la investigación. También ayudará a mejorar la base de datos de la IA y los algoritmos auxiliares. Después de decir eso, Li Ze le dio una palmadita en el hombro a Dong Fanchon, se dio la vuelta y salió de la sala. Al observar la figura del director que se alejaba, Dong Fanchon apretó los puños. La afirmación y la orientación del director fueron más vigorizantes para él que cualquier medicina. Después de salir de la enfermería, Li Ze no regresó a la oficina del director, sino que fue directamente al centro de comunicaciones en lo profundo de la academia. Este lugar tiene el más alto nivel de líneas de comunicación encriptadas, lo que permite el contacto directo con departamentos clave del Reino Dragón. Entró en una habitación tranquila y activó el sistema de comunicación. La pantalla se iluminó y, después de un momento, apareció la imagen de un oficial militar de mediana edad, con un rostro decidido, una insignia en el hombro que indicaba el rango de coronel mayor y una mirada curtida entre las cejas. Fue Wang Yanghua, el comandante del 33 Regimiento del Ejército de Matanza de Demonios, estacionado en la ciudad de Binei y sus alrededores, responsable de la defensa del reino secreto y el manejo de eventos anormales. Director Li. Wang Yanghua se sorprendió un poco al ver a Li Ze, pero saludó inmediatamente. La Academia Tianze ocupa una posición superior, y el propio Li Ze es insondable y digno de su respeto. Más importante aún, la importancia de la Academia de Artes Marciales Tianze le dio una ventaja significativa. Algunos equipos suministrados específicamente a los militares siempre están fácilmente disponibles para su 33º regimiento. Y si no ocurre nada inesperado, podría ascender este año.
Comandante Wang, disculpe. Li Ze devolvió el saludo y fue directo al grano. Hoy, uno de nuestros estudiantes se encontró y mató a un señor escorpión adulto mientras realizaba un entrenamiento de rutina en la mazmorra C-07 Bosque Oscuro. Las pupilas de Wang Yanghua se contrajeron levemente. ¿El señor escorpión? ¿Área C-07? Imposible. El equipo de monitoreo de monstruos allí nunca ha detectado nada inusual. Esa es la verdad. El estudiante está gravemente herido y ha sido enviado de regreso para recibir tratamiento. Los restos del cadáver del demonio y las señales de batalla deberían seguir en el mismo lugar. El tono de Li Ze era tranquilo. Hay algo sospechoso en esto. Necesito que el ejército de cazadores de demonios investigue de inmediato y averigüe por qué apareció este señor escorpión demonio. ¿Se trata de una anomalía natural, una fluctuación en el reino secreto o algún otro factor? La expresión de Wang Yanghua se tornó seria. Entendido. Enviaré de inmediato a mi equipo de investigación de élite al reino secreto C-07 para realizar una búsqueda exhaustiva y un análisis de rastreo. Al mismo tiempo, investigaré a fondo todos los registros recientes de monitoreo de energía y los registros de entrada y salida de este reino secreto. Les informaré de inmediato si recibo alguna noticia. Gracias por las molestias. Li Ze asintió. Los resultados de la investigación se comunicarán de inmediato al Departamento de Seguridad de la Academia. Además, reforzaré la seguridad en la Academia y en todos los ámbitos secretos de acceso público. Me preocupa que este no sea un incidente aislado. De acuerdo. Wang Yanghua respondió solemnemente. Lloyd, cuyo nombre en clave es Crepúsculo, es conocido externamente como un profesor visitante recién nombrado de psicología y habilidades de combate en la Academia. Solo unas pocas personas saben que es un espía de alto nivel. Después de recibir la orden secreta del IC, la siempre cálida sonrisa de Lloyd no mostró ninguna señal de que algo anduviera mal. Se ajustó sus gafas de montura dorada y, como de costumbre, impartió una brillante lección a sus alumnos sobre combatir el ajuste psicológico en situaciones estresantes, ganándose una ronda de aplausos. Después de clase, regresó a su oficina privada, cerró la puerta y bajó las persianas. Abrió una terminal personal aparentemente normal, ingresó una serie de contraseñas complejas y la pantalla se iluminó con una tenue luz azul. A continuación, sacó varios componentes electrónicos diminutos y no estándar de un lugar oculto en la estantería y, con dedos rápidos y ágiles, los ensambló rápidamente para formar un transceptor de señales y un dispositivo de piratería tecnológicamente avanzados y del tamaño de la palma de la mano. C-07, Bosque Oscuro, el señor Escorpión ha aparecido. Lloyd murmuró para sí mismo. Sus dedos recorrieron el teclado virtual, accediendo a la red de vigilancia interna y profunda de la Academia. Recuperó datos de monitoreo de todas las entradas al reino secreto C-07, registros de fluctuaciones anormales de energía y datos de teledetección satelital del área circundante, previos y posteriores al incidente. Un flujo masivo de información se desplazaba por la pantalla, y sus pupilas se contrajeron levemente mientras buscaba anomalías sutiles a una velocidad mucho mayor que la de una persona común. No se encontró evidencia de entrada forzada en las imágenes de vigilancia de la entrada. Los registros de fluctuación de energía muestran que aproximadamente 3 horas antes de la aparición del señor Escorpión, hubo una perturbación anómala muy breve y sutil en la membrana del reino secreto en su borde noroeste, lejos de la entrada habitual. Entrega espacial. Los ojos de Lloyd se entrecerraron. Esto requiere un nivel extremadamente alto de experiencia técnica y precisión de posicionamiento, lo cual está más allá de las capacidades de las fuerzas ordinarias. Inmediatamente amplió el área de búsqueda, utilizando el dispositivo para escanear los cientos de kilómetros circundantes en busca de todas las señales de comunicación inusuales recientes, energía residual y actividad sospechosa de personal y vehículos. El flujo de datos es más complejo y se filtran rápidamente innumerables piezas de información inútil. De repente, se capturaron varios registros de comunicación inusuales que estaban fuertemente encriptados pero que aún así permitían el acceso a su dispositivo de descifrado ensamblado. La fuente de la señal era extremadamente débil e intermitente, empleaba un complejo protocolo antirrastreo y su contenido estaba encriptado con caracteres codificados. El dispositivo de Lloyd tardó casi 10 minutos en descifrar apenas unos pocos fragmentos clave. Se han plantado las semillas, C-07, tiempo estimado de incubación, prueba de compatibilidad.
Lotes posteriores, coordenadas, Green Pine Cliff, C11, Sunset Valley, D03. Asegúrate de quitarlo, no dejar rastro, el jardinero se encargará. El rostro de Lloyd se ensombreció. Esto no fue en absoluto un simple accidente ni un acto aleatorio de sabotaje. Este fue un incidente de despliegue biológico premeditado, organizado y sistemático dirigido a reinos secretos de bajo nivel en el Reino Dragón. Si no ocurre nada inesperado, el objetivo es dar caza a los jóvenes que se entrenan allí, los nuevos retoños del futuro del Reino Dragón. Rápidamente recopiló las palabras clave descifradas, las coordenadas de las fluctuaciones espaciales anormales, la dirección imprecisa de la fuente de la señal y su análisis preliminar en un informe ultrasecreto y lo envió a través de un canal ultrasecreto conocido solo por él y Lice. Todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta su conclusión, no duró más de 40 minutos. Al anochecer, desmanteló el dispositivo temporal, esparciendo y ocultando cuidadosamente los componentes. Luego volvió a sentarse en su escritorio, recuperando su rostro, amable y refinado, de sonrisa académica. Oficina del director. En la pantalla de luz encriptada frente a Lice, apareció un informe enviado por Wang Un. El lenguaje es conciso y la conclusión es concluyente. Los ojos de Lice permanecieron inalterados, pero el ritmo de sus dedos golpeando suavemente la mesa se aceleró imperceptiblemente en un punto. Las organizaciones extranjeras despliegan sistemáticamente monstruos de alto nivel en reinos secretos de bajo nivel para eliminar específicamente a los jóvenes talentos potenciales en el Reino Dragón. Lice cayó en profundos pensamientos. Estaba un poco confundido. Ya hemos mostrado nuestra verdadera cara, así que ¿por qué todavía quedan algunos sinvergüenzas? Esto va más allá de una provocación o un sabotaje ordinario. Es un ataque fundamental al futuro de la nación dragón, una siniestra y mortal guerra de semillas. Si no fuera por el giro fortuito de los acontecimientos de Dong Fanchong, confiando en su esgrima invencible y su propio potencial explosivo para cambiar las cosas, y si no hubiera estado alerta y enviado a Wang Un a investigar más, el incidente del señor Escorpión probablemente habría sido tratado como una anomalía aleatoria en el reino secreto. Más semillas eclosionarán en más reinos secretos, causando más bajas silenciosas. Debemos actuar inmediatamente, con fuerza rápida y decisiva, para cortar esta mano siniestra. Sin dudarlo, Lice se conectó directamente a la línea encriptada de más alto nivel del comisionado Zhou Mingyuan. La figura de Zhou Mingyuan apareció en la pantalla. Parecía estar en un centro de mando, con personal ocupado y un enorme mapa electrónico de fondo. Director Li, ¿es una emergencia que me contacte a estas horas? La expresión de Zhou Mingyuan se volvió seria. Lice rara vez utiliza esta ruta directamente. Los resultados de la investigación del incidente del C-07 Scorpion Lord ya están disponibles. La voz de Lice era tranquila, pero en su interior se cernía una tormenta. No fue un accidente ni una anomalía natural. Fue una liberación biológica premeditada y dirigida por una organización extranjera. El objetivo es dar caza a mis jóvenes cadetes que se entrenan en mazmorras de bajo nivel. Su nombre en clave es Semilla. C-07 es la primera eclosión y detonante exitosos. Según la información fragmentada e interceptada, los despliegues posteriores podrían incluir ubicaciones como Green Pine Cliff y Sunset Valley. La fuente de la señal apunta a alta mar. Lice transmitió sucintamente el contenido central del informe de la tarde. Al otro lado de la pantalla, la expresión de Zhou Mingyuan pasó de seria a sorprendida y luego a una rabia incontrolable. Golpeó con el puño el panel de control que estaba a su lado, produciendo un fuerte bang que provocó miradas de asombro de todos en el centro de comando. ¡Maldito! La voz de Zhou Mingyuan temblaba de rabia, las venas se le hinchaban en la frente. ¿Cómo se atreven a usar medios tan despreciables para dañar los futuros pilares de mi reino dragón? Esta es una declaración de guerra, el acto más vil. Respiró hondo varias veces, obligándose a calmarse, pero la ira en sus ojos era palpable. Director Li, ¿es confiable la información? Absolutamente confiable. Lice declaró con firmeza. Lo garantizo con la reputación de la Academia Tianze y la mía. Ahora, lo que necesitamos es acción, la acción más rápida posible. Ya veo. Zhou Mingyuan asintió enfáticamente, cambiando instantáneamente al modo comandante. Su rabia anterior se transformó en una gélida intención asesina. Informaré a los niveles más altos de inmediato.
Activen el plan de emergencia suelo purificador. Realicen una revisión exhaustiva a nivel nacional de todos los reinos secretos abiertos y semiabiertos de nivel bajo y medio. Concéntrense en investigar fluctuaciones espaciales anormales y monstruos no registrados. Habló con rapidez y claridad. Me coordinaré con las distintas zonas de guerra del ejército exterminador de demonios, desplegando unidades de élite de reconocimiento y respuesta rápida para cooperar con las oficinas locales de gestión de los reinos secretos en la limpieza y el control de las zonas de coordinación sospechosas. Al mismo tiempo, notifique a todas las universidades, escuelas de artes marciales y grupos de exploración civil que suspendan de inmediato todas las actividades de exploración de bajo nivel no esenciales en los reinos secretos. Quienes ya se encuentren dentro deben evacuar de inmediato o mantener sus posiciones a la espera de refuerzos. Director Li, con respecto a la Academia Tianze, Zhou Mingyuan miró a Li Ce. Todos los reinos secretos de acceso público de la Academia Tianze se cierran de inmediato para una revisión exhaustiva de seguridad interna. El equipo de guardia de la Academia y los instructores de alto rango están listos para ayudar en la búsqueda en el área circundante. El equipo del proyecto Tianze Jian podría intentar ajustar los parámetros de escaneo para mejorar la detección de fluctuaciones espaciales anormales y señales biológicas desconocidas, lo cual podría ser útil. Li Ce respondió rápidamente. Excelente. Si Tianze Jian logra el mérito en este asunto, será de una importancia extraordinaria. Zhou Mingyuan lo anotó de inmediato. Además, director Li, necesitamos más información sobre esa organización extranjera. ¿Podría pedirle a sus fuentes de inteligencia que investiguen más? Cualquier pista podría ser crucial. Yo lo arreglaré. Li Ce asintió. El señor Wang Un continuará la investigación. Gracias. Zhou Mingyuan dijo solemnemente. Haré los arreglos de inmediato. Manténganse en contacto. Comunicación cortada. Li Ce se sentó en silencio por un momento, con un brillo frío en los ojos. Presionó el botón de comunicación interna. Notifiquen a todos los vicedecanos, decanos de todas las facultades y jefes de seguridad para que celebren una reunión de emergencia. Además, en mi nombre, emitan una alerta de nivel 3 para toda la facultad. Todos los estudiantes tienen prohibido salir del campus a menos que sea absolutamente necesario. Todas las áreas secretas de acceso público deben cerrarse inmediatamente y se debe aumentar la seguridad en las entradas. En los campamentos militares del ejército de cazadores de demonios, en varias zonas de guerra, penetrantes alarmas de batalla atravesaron el cielo. Uno tras otro, aviones que transportaban equipos de reconocimiento y soldados de élite despegaron con urgencia y se lanzaron hacia las distintas coordenadas sospechosas. Las tropas terrestres se reunieron rápidamente y se desplegaron en las entradas y salidas de varios reinos secretos. Se emitió un aviso de emergencia del Ministerio de Educación y la Administración General de Fenómenos Paranormales a todas las universidades, escuelas de artes marciales e instituciones relacionadas en todo el país con calificaciones para explorar reinos secretos. Después de un breve momento de asombro y alboroto, se produjo una acción rápida. Los instructores organizaron a los estudiantes para evacuar, se llamó urgentemente al equipo de exploración y se reforzó la barrera defensiva. El asunto provocó revuelo en foros online y redes de comunicación. Las autoridades emitieron un anuncio enérgico pero limitado en un corto periodo de tiempo, confirmando que había habido un incidente en el que fuerzas extranjeras liberaron maliciosamente organismos peligrosos y exigiendo que todos los exploradores estuvieran atentos y cooperaran con la operación oficial. La campaña Suelo Limpio ha comenzado silenciosamente en todo el país. En la enfermería de la academia, Tong Fanchon apenas había podido sentarse en la cama y estaba moviendo cuidadosamente sus brazos, sintiendo la débil energía espiritual que se estaba regenerando dentro de su cuerpo. También escuchó la breve alarma y vio a los guardias pasando corriendo por la ventana. ¿Qué pasó? Se quedó perplejo y sintió vagamente que esto podría estar relacionado con sus experiencias anteriores.